Buenas, queridos hermanos. El día de hoy vamos a reunirnos por este medio, en video. Eh, Se nos ha pedido que podamos tener una clase y agradezco la oportunidad que tengo de encontrarme aquí con ustedes y poder analizar el discurso del presidente Nelson de la Conferencia General de este año 2020. Estos son tiempos especiales, estamos en circunstancias diferentes y nos vemos en la necesidad de reunirnos de esta manera. Soy el hermano Rigoberto Gutiérrez, algunos de ustedes ya me conocen y eh, pido que el Espíritu del Señor se encuentre con nosotros. Y para esto, si ustedes gustan, podemos poner pausa a este video y ustedes en su hogar, en el lugar donde se encuentren, pueden hacer una oración para pedir la compañía del Espíritu como normalmente lo hacemos cuando nos reunimos. Muy bien. Espero de todo corazón podamos reunirnos, podamos sentirnos en esta ocasión cómodos, cada quien en la comodidad del lugar donde nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestra casa, donde nos encontremos, y podamos acercarnos juntos como si estuviéramos reunidos en el típico forma en que nos reunimos en el salón de clases. Que nosotros, hermanos, podamos ser uno de esta manera. Para comenzar, quisiera que nos pusiéramos a un poco a tono con el Espíritu y analizar el mensaje que dio nuestro presidente, nuestro profeta, Russell M. Nelson, en el discurso de la conferencia del 2020. Se titula Sigan adelante con fe. Esta clase vamos a ser un poco creativos, podamos tomar el discurso, analizarlo de esta manera, hablar un poco de todos los puntos que se tomaron en este discurso que fue el cierre de la conferencia. A nuestro profeta agradeció por todas las cosas nuevas que sucedieron, las vamos a mencionar poco a poco, pero al final Él nos dio una bendición apostólica y vamos a hablar de esto al final del video. Es algo muy, muy hermoso que Él hizo para nosotros. Y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Nuevamente les digo, mi nombre es Rigoberto Gutiérrez y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que sucedió en la conferencia de abril. El discurso se dio y les voy a leer un poquito cómo comenzó él, porque era la despedida, era ya la última sesión. Como ustedes saben, el profeta siempre toma la palabra para despedir a todos los hermanos en todo el mundo de todos los bellos discursos y los mensajes que se dieron. Y él dice: durante esta conferencia hemos sido partícipes de muchos momentos memorables. En este año de bicentenario hemos presentado una proclamación para el mundo que declara la realidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Conmemoramos la restauración con la exclamación de Hosana. Dimos a conocer un nuevo símbolo que representa nuestra fe en el Señor Jesucristo y que permite reconocer visualmente la información y los materiales oficiales de la Iglesia. Hemos hecho un llamado a un día mundial de ayuno y oración para que la pandemia actual se pueda controlar. Que los que atienden a los enfermos sean protegidos. Que la economía se fortalezca y que la vida vuelva a la normalidad. El ayuno se llevará a cabo este Viernes Santo del 10 de abril y fue un ayuno en el que participamos muchos. Los muchos e inspirados componentes de esta conferencia general de abril del 2020, así como la Semana Sagrada que ahora comenzamos, se pueden resumir en una palabra divina decretada: escúchalo. Rogamos que la atención
que centren en el Padre Celestial, quien pronunció esta palabra, y en su amado Hijo Jesucristo, ocupe un lugar preponderante en sus recuerdos de todo lo que ha acontecido. Suplicamos que realmente comiencen de nuevo a escuchar, a prestar atención, a dar oído a las palabras del Salvador. Les prometo que al hacerlo resultará en menos temor y más fe. Qué hermosas palabras, hermanos. La promesa que se nos da, que si nosotros analizamos los elementos de la conferencia, especialmente observar las oraciones dedicatorias que se hicieron, nosotros podamos realmente sentir menos temor y más fe. Incluso ahora que estamos ya en el mes de julio, esta conferencia sucedió en abril, mayo, junio, julio, ya 3 meses, y las cosas siguen igual. Entonces nosotros necesitamos estar en oración, estar en ayuno, recordar las palabras del profeta, para que nosotros podamos vivir con menos temor y mayor fe. Ahora, gracias por el deseo de convertir sus hogares en verdaderos santuarios de fe. ¿Desde cuándo no nos hemos reunido? No sé cuándo se dio la orden, no tengo la fecha exacta para que nosotros pudiéramos reunirnos en nuestros hogares, o al menos que ya no podíamos reunirnos en la capilla. Pero el profeta nos dijo que nosotros podíamos sentir el Espíritu en nuestros hogares al estudiar las Escrituras, al estudiar el programa Ven, Sígueme, al continuar en oración, al llevar a nuestras casas, convertirlos, como dice aquí, en verdaderos santuarios de fe, donde el Espíritu del Señor pueda morar. Entonces, la promesa de nuestro presidente Nelson, es que nosotros, incluso que no podemos reunirnos en la capilla, que no podemos estar juntos como hermanos los domingos, nosotros podemos sentir las mismas cosas en nuestros hogares, convertir nuestros hogares en verdaderos santuarios de fe. Necesariamente es una bendición que nosotros podamos tener la oportunidad de estar en nuestros hogares y sentir el Espíritu del Señor en su plenitud. Tenemos la bendición de un profeta de que esto es completamente obtenible. Nosotros podemos lograrlo. Ahora, dice, hablemos de los templos. Y eso es el tema de hoy que vamos a tratar, hermanos. Hablemos de los templos, dice nuestro presidente. Tenemos, lo voy a leer, 168 templos dedicados en todo el mundo. Otros están en diferentes etapas de planificación y construcción. Cuando se anuncian los planes para construir un nuevo templo, pasa a formar parte de nuestra historia sagrada, Vamos a mantener esta frase aquí en la memoria porque yo quiero comentar o expandir un poquito más en cuanto a lo que es la historia sagrada. ¿Por qué es sagrada anunciar? ¿Por qué es sagrado anunciar la construcción de un templo? Podría parecer extraño, dice el presidente Nelson, anunciar templos nuevos cuando todos los templos están cerrados, como nosotros sabemos. Y sí, suena extraño. Pero hace más de un siglo, el presidente Wilford Woodruff previó condiciones como las que estamos viviendo hoy. Antes de leer las palabras del presidente Woodruff, les voy a decir algo. A los que están relacionados con la geografía del estado de Utah, los que han vivido allá, y si no, les voy a platicar, pero traten de imaginar lo que les voy a decir. A lo largo del estado, cuando ustedes cruzan la frontera y van manejando, hay una supercarretera que se llama la carretera 15, el Freeway 15. El Freeway 15 atraviesa absolutamente en una manera casi en dirección norte. Va de norte a sur, por lo tanto, va de sur a norte, en una dirección norte. Por lo tanto, hacia su mano izquierda se encuentra el lago Salado, el lago Salado.
es como la geografía hacia la izquierda es llano, porque este lago salado era un enorme lago hace miles de años. A su mano derecha, conforme usted va manejando hacia el norte, va un collado de montañas que se levanta así, muy hermoso, casi verticalmente, y se llama el Wasatch Front. A lo largo del Freeway 15 en el Wasatch Front, usted comienza a ver pueblos como St. George, perdóname, se me olvidó, Beaver, Cedar City, perdóname, St. George, Cedar City, Beaver, Fillmore, Nephi, Spanish Fork, Provo, American Fork, Sandy, o ya entra al lago, al valle del lago Salado, Bountiful, Farmington, Keysville, y sigue hacia el norte hasta Ogden, y de ahí sigue hacia el norte hasta que cruza la frontera con el estado de Idaho. Bueno, mientras que usted va viendo hacia la izquierda, hacia su derecha, que viene siendo al este, se levanta esta cordillera de montañas o este collado que se llama el Wasatch Front. Así fue como se hicieron las diferentes colonizaciones, los establecimientos de los hermanos cuando llegaron. Hacia el lado este del lago Salado, o sea, hacia la cordillera, no hacia el lago que está al oeste, por atrás de la montaña se encuentra el camino o la vereda por la que llegaron los pioneros, que venían del este, ¿verdad? Entraron casi como del este o norte por el estado de Wyoming y comenzaron a dar hacia el sur por atrás de la montaña, donde está el lago Salado, por atrás, o sea, por el lado este. Ellos, los últimos pasos que traían ya eran demasiado difíciles. El presidente Brigham Young venía absolutamente destrozado, cansado, físicamente abatido, y traía una fiebre, la fiebre del valle se llamaba, y él ya casi solamente venía acostado en una carreta. Así lo traían. Sin embargo, los hermanos duraron para cruzar esas 10 millas últimas que faltaban para llegar a lo más alto de la montaña de donde se podía divisar el valle. Tardaron 13 días porque tenían que talar árboles, tenían que talar maleza, tenían que mover rocas para que las carretas pudieran. Ellos eran la primera, el primer, ¿cómo se podría decir? La primera migración. Ellos eran el primer grupo que salió y que atravesaron 1000 millas en carreta, pero más bien caminando, porque las carretas pues eran jaladas a mano, la gran mayoría de ellas eran carromatos que se jalaban a mano. Pero bueno, lo que quiero decir es que llegan al punto más alto después de 13 días de ir talando para poder darle paso a las carretas, y es cuando el presidente está en su carreta, está muy enfermo y solamente se levanta. Parley P. Pratt y otros hermanos hicieron un hike, hicieron una caminata hacia el punto más alto, que fue, a ese punto se le llama The Ensign Peak. Ellos por primera vez divisaron lo que José Smith antes de morir le había dicho a Brigham Young, cuando le prometió que los santos encontrarían la paz finalmente a través de las montañas rocosas. Ustedes saben, hermanos, que los primeros miembros sufrieron demasiado. Persecución, exterminación y muerte y todo tipo de calumnias, encarcelamientos injustos. Incluso pues el profeta José Smith y su hermano fueron asesinados, pero Brigham Young siguió con todos los hermanos a través de esto. Esto es algo bien importante, hermanos, porque el presidente Nelson dice, ahora hablemos de templos. ¿Y por qué es historia sagrada hablar de templos? Cuando vienen corriendo y le dicen a Brigham Young, ahí está el lugar que vio José Smith. Entonces él se levanta y divisa y pronuncia las palabras que todos conocemos. This is the place. This is the place. Este es el lugar. Entonces descienden al valle y
venían muriéndose de hambre, comienzan a sembrar, comienzan a abrir la tierra arenosa y a sembrar papas o lo que se pudiera. Pero en el mismo siguiente día, él y los 12 tomaron una caminata y llegaron al punto donde se encuentra ahorita el templo del lago Salado, la manzana, a esa esquina. Y él entierra su bastón, porque usaba bastón, entierra su bastón en la arena y dice: aquí vamos a construir la casa del Señor. Y uno de los apóstoles que venía escuchándolo, que venía caminando con él, puso una señal ahí, clavó una estaca para que ese lugar fuera exactamente el lugar que el profeta marcó, como para acomodar la piedra angular del templo del lago Salado. Yo quería tomar esta pausa para hablar un poquito del sacrificio que se hizo. Ellos comenzaron casi inmediatamente a sobrevivir primero, a construir sus casas para estar, y después se recibieron las órdenes para la construcción, para inicializar con la palada o la primera palada de la construcción del templo del lago Salado. El templo del lago Salado se tardó 40 años en construirse, y fueron 40 años muy difíciles porque las primeras piedras que ellos colocaron eran de la roca que estaba allí en la misma en la misma área donde ellos estaban, por lo difícil que era transportar las piedras. El plano para construir ese templo es que este templo sería un templo que podría perdurar hasta el milenio. En otras palabras, hermanos, el templo del lago Salado está profetizado que va a aguantar estar ahí hasta la venida del Señor. Cuando esto suceda, el templo del lago Salado va a ser el testigo para recibir al Señor cuando regrese con nosotros en su segunda venida. Entonces, las primeras piedras que ellos colocaron, enormes, se cuartearon, no soportaron el peso de la roca, ya que este templo iba a ser construido para el milenio. No se iba a utilizar ningún tipo de cemento, ni pegadura, ni madera. Esto iba a ser piedra sobre piedra. Por lo tanto, las piedras no aguantaron. En medio de esto, ellos descubren que 20 millas al sur, por la misma orilla de las montañas, de las cordilleras, 20 millas al sur, en la ciudad de lo que ahora está Sandy, hay un cañón que se llama Little Cottonwood Canyon. Y ahí estaban unas piedras rodando. No rodando, pero como que rodaron y cayeron así. Estas piedras, cuando las observaron, estos grandes monolitos, ellos se dieron cuenta: esto parece que lo cortó el Señor, dijeron. Al estudiar la composición del elemento de esta piedra, se dieron cuenta que era un tipo de cuarzo, un tipo de granito. Se llama monzonita. Entonces se dio la orden para ir y comenzar a cortar esa piedra. Ahora, el tamaño de las piedras, hermanos. Necesito que imaginen esto, los que saben de medidas. Los bloques de los cimientos del templo del lago Salado, de este cuarzo granito que se descubrió o que se encontró en este cañón, son 16 pies de largo, 8 pies de ancho, 16 por 8 por 10 de alto, en una sola pieza. Cortarlo, después formarlo perfectamente cuadrado y después transportarlo a la manzana del lago Salado, 20 millas. Los turnos que se organizaron para hacerlo fueron de 50 hombres cortando la piedra, 50 hombres todo el tiempo, turno tras turno, tras turno, tras turno. Aquí tengo los datos para no darles datos equivocados. 40 hombres trabajando en turnos, cortando la cantera. En el templo, en donde se localizaba el templo, 150 hombres trabajando todo el tiempo en la construcción en sí del templo. 4 días para transportar uno de estos monolitos desde el cañón hasta la manzana del templo. 8 yuntas de bueyes acomodados
y 4 días de viaje. ¿De dónde sale tanta fe? ¿Tanta obediencia? ¿O qué principio de fe te hace hacer algo así para construir un templo? A veces yo no pienso, porque yo veo los templos y paso de largo. Y no entiendo en mi mente o en mi corazón por qué un profeta del Señor dice que un templo es sagrado. Esto es lo que yo les quería decir a ustedes acerca del templo. El presidente, cuando dio este discurso al final de la conferencia, íbamos a leer la oración del presidente Wilford Woodruff. El presidente Wilford Woodruff, como ustedes sabemos, la construcción duró 40 años, por lo tanto, el presidente Brigham Young no vio el final. A él no le tocó dedicarlo, aunque a él le tocó decir y comenzar la construcción. Pero él sabía que él no iba a ver el final, o él no iba a ofrecer la oración dedicatoria del templo. Por lo tanto, el presidente Wilford Woodruff la dio y dijo estas palabras hace más de un siglo. Les voy a leer. Ustedes pueden seguir conmigo. Estas palabras fueron dedicadas en el templo de Salt Lake, pronunciadas en Salt Lake City en 1893. Algunos de ustedes quizá la hayan visto recientemente en las redes sociales, dice el presidente Nelson. Escuchen estas súplicas de un gran profeta de Dios. Y dice: cuando tu pueblo no tenga la oportunidad de entrar a esta santa casa y esté oprimido y en dificultades, rodeado de problemas, y vuelva su faz hacia esta, tu santa casa, y te pida que lo libres, que lo ayudes, que se manifieste tu poder en bien de él, te rogamos que desde tu santa morada lo mires con misericordia y escuches su clamor. O cuando los hijos de tu pueblo en los años venideros sean separados de este sitio por causa alguna y clamen a ti desde el fondo de su aflicción y tristeza, que les brindes socorro y liberación. Humildemente te suplicamos que escuches sus clamores y les concedas las bendiciones que lo pidan. Hermanos, este templo estaba siendo dedicado apenas. Y es como que el profeta del Señor sabía que un día no íbamos a poder entrar a él. Ahora, esta es la primera vez, yo creo, en la historia desde la restauración, o al menos desde la llegada de los hermanos al Valle Salado. Esta es la primera vez que yo creo, espero no estar equivocado, que no nos es posible entrar a los templos. Esta es por primera vez que nosotros estamos viviendo que no nos es posible entrar o asistir o reunirnos en los servicios de adoración en nuestras capillas. Nosotros estamos viviendo estos tiempos que se profetizaron y que en la oración dedicatoria del templo que duraría hasta el milenio, el profeta Wilford Woodruff dijo. Quizá todavía no estamos en el punto donde estamos clamando al Señor por su ayuda. Quizá todavía estamos como en el principio, quizá todavía estemos en un estado de negación donde nosotros no estamos sabiendo exactamente lo que está pasando, pero nosotros en este momento no podemos ir a un templo y adorar. Por eso esta conferencia fue tan significativa y por eso nuestro profeta nos habló con tanto amor diciendo que esta oración se hizo y que se está cumpliendo esta profecía. Sigue diciendo: hermanos y hermanas, durante los momentos de nuestra aflicción, cuando los templos están cerrados, todavía pueden recurrir al poder de sus convenios e investidura del templo conforme cumplan con sus convenios. Les suplico que utilicen este tiempo
en que los templos están cerrados para seguir llevando una vida que los haga dignos de entrar al templo, o para que logren la dignidad requerida para ello. Hablen sobre el templo con su familia y sus amigos, puesto que Jesucristo es el elemento central de todo lo que hacemos en el templo. Al pensar más en el templo, estarán pensando más en Él. Son palabras muy profundas. El templo es el elemento central de todo lo que hacemos. Perdón, el Señor Jesucristo es el elemento central de todo lo que hacemos en el templo. Entre más oremos, entre más oremos y al pensar más en el templo, estaremos más pensando en Él. Estudien, oren para saber más en cuanto al poder y al conocimiento con los que han sido investidos o con los que aún serán investidos. Hoy nos complace anunciar los planes de construcción de 8 templos nuevos. Y todos nos sorprendió tanto los lugares donde se iban a construir, ¿verdad? Se dijeron Bahía Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, República Democrática del Congo; Pittsburgh, Pensilvania; Ciudad de Benín, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos; y Shanghai, República Popular de China. Nuestro profeta habló de muchas cosas acerca de que estos templos, nosotros no fuimos los que fuimos a proponer la entrada a los países. Son ellos los que vinieron a nosotros para que podamos construir un templo en sus países. Hermanos, cuando el profeta habla de los templos, cuando el profeta dice, let's talk about temples, es algo importante y algo sagrado. Es algo que nosotros debemos buscar la manera de entender la profundidad de lo que se está hablando. El tema del día de hoy es muy bonito porque fue acerca de los templos. Los templos que se han construido, los templos que se van a construir, los templos que se van a construir después. Las cosas que los profetas saben que nosotros no sabemos, pero la seguridad de nosotros poder lograr más fe y menos temor consistirá en escuchar a los profetas, en escuchar lo que los profetas nos están diciendo. Nosotros no debemos de preocuparnos tanto de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros escuchamos. Debemos atender más las súplicas y los llamados de los profetas para que nosotros podamos encontrarnos en tierra firme, no en tierra arenosa, ¿verdad? Como el primer granito sólido que se encontró, que se quebró, en cuarzo, en granito, en lo que va a durar hasta el milenio, que nuestros corazones estén fundados en eso. Esta clase no quería que durara más de media hora. Ustedes tienen el discurso, ustedes lo pueden leer y leer y leer, está magnífico, pero no puedo no decir la bendición que el profeta nos dio al final de su discurso, que dice: a medida que la restauración continúa, porque la restauración no fue un solo evento en el que el Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith. La restauración sigue desenvolviéndose día tras día y los profetas lo saben. A medida que la restauración continúa, sé que Dios seguirá revelando muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a su reino aquí en la tierra. Este reino es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Queridos hermanos y hermanas, les expreso mi amor en esta época de tensión e incertidumbre e invocando la autoridad, dice el profeta Nelson. Este es el punto al que quería llegar. Invocando la autoridad con que se me ha investido, quisiera conferirles una bendición apostólica. Los bendigo con paz y con fe cada vez mayor en el Señor. Los bendigo con el deseo de arrepentirse y de llegar a ser un poco más semejantes a Él cada día. Los bendigo para que sepan
que el profeta José Smith es el profeta de la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Si hubiera enfermedades entre ustedes o sus seres queridos, dejo una bendición de sanación de acuerdo con la voluntad del Señor. Así los bendigo y expreso una vez más mi amor por cada uno de ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Y así termina con su discurso por la conferencia del 2020 nuestro presidente Russell M. Nelson. Hermanos, les quiero agradecer por el tiempo, ya son 30 minutos, por el tiempo que pudimos estar todos juntos por este medio. Hablé con mi hija para pedirle ayuda y consejos. Ella es un ángel y hablé con ella antes de esta grabación para que me diera algunas ideas y algunos puntos, y ella más o menos me dio muchas de las ideas o de las cosas que mencioné yo aquí. Pero entre una de las cosas, ella felicitó mucho a nuestro barrio por la creatividad que estamos teniendo por esta iniciativa, que fue inspiración de nuestros líderes para que nosotros podamos sentir que estamos todavía aún juntos y que somos uno. En nuestros hogares donde estemos, nosotros tenemos que buscar la oportunidad de saber que esto es para nuestro bien. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de que nuestros hogares se conviertan en un santuario de fe y donde el Espíritu del Señor pueda morar. Por lo tanto, terminó siendo una bendición que no podamos vernos de alguna forma, por decirlo. No podemos vernos en persona, pero podemos estar en nuestros hogares y traer el Evangelio de Cristo a nuestros hogares, como debe de ser. Si ustedes, hermanos, tienen algún comentario que hacer, el hermano Insunza les va a dar a ustedes instrucciones de cómo lo pueden hacer, pero nos gustaría mucho abrir este medio para que se pudieran compartir testimonios. Después, pues, se escuche esto, quizá por medio de nuestro chat, que podamos escuchar las voces y los testimonios de ustedes para fortalecernos todos unos a otros. Si sintieron alguna pregunta, también se pueden hacer preguntas. Quizá no me las dirijan a mí, pero pueden dirigírsela a los líderes o ellos les dirán cómo podemos nosotros contestar preguntas. Yo tengo muchas ideas tengo la oportunidad pues de haber vivido en Utah, entonces hay libros que podríamos todos analizar, que son libros escritos por los apóstoles de la iglesia, donde vienen más detalles más explícitos, como por ejemplo la construcción del lago Salado. Hay videos de la iglesia donde se explica cómo fueron construidos los templos o cómo podemos nosotros ser bendecidos al asistir al templo, y muchísimos otros materiales más. Gracias por estar aquí este día. Les agradezco mucho. Espero que podamos hacerlo unas cuantas veces más antes de que podamos regresar a la normalidad. Y muchas gracias, hermanos. Les dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.